Hola, como pueden ver por el título, el video de hoy es sobre la creatividad. Como de pronto saben, escribo todos los días en un blog escrito en Blogspot. Voy a poner el link en la descripción y tal vez en la pantalla para que lo puedan ver y puedan acceder y puedan leer algunos de los cuentos que escribo todos los días. Escribo uno en español, uno en inglés y así voy turnando todos los días, excepto el domingo, día en el que no escribo ni tampoco hago ejercicio, de hecho. Quería hablar de la creatividad porque creo que muchas personas de pronto tienen como problemas para encontrar cosas de las que quieren hablar o cosas que quieren decir. En las redes sociales hoy en día estamos bombardeados por todas las personas que seguimos, siempre tienen alguna opinión, siempre tienen algo que decir y hay gente que está llena de opiniones, mejor dicho, siempre tiene algo que decir sobre algo y siempre tiene algo que publicar sobre lo que sea que esté pasando y quiere dar a entender su descontento o su alegría por algo. Yo trato de que en mis redes sociales no haya eso, trato de no, pues sí comento en noticias, pero muy esporádicamente cuando sé que tengo algo muy cierto o algo muy gracioso que decir, pero en mi perfil como tal no subo noticias prácticamente nunca, a menos que sea algo, mejor dicho, algo muy particular. Y mi opinión solo la pongo en ocasiones muy puntuales porque sé que a la mayoría de la gente no le interesa saber lo que yo estoy pensando, pero si por si lo quieren saber en esas ocasiones, ya es que no tengo control y me toca escribirlo. Pero la mayoría de las veces simplemente no lo hago por lo que digo, porque a la mayoría de la gente no le interesa saber lo que estás pensando. La gente solo se interesa por lo que, sí, por lo que ellos piensan y por lo que pueden ver o dejan de ver o no quieren ver, en fin. Creo que es algo que está pasando ahora muy puntualmente, ya que en redes sociales pues hay noticias bastante que ponen a la gente muy eh, la ponen una en contra de la otra, mejor dicho, como las elecciones en Estados Unidos o todo lo que tiene que ver con la paz aquí en Colombia. Entonces todo es un problema, digamos, todo es una pelea. Pero cuando hablo de la creatividad, obviamente no estoy hablando de esos temas, aunque de esos temas puede surgir algo muy interesante. Creatividad, la gente cree que tiene que ver con algo absolutamente nuevo, algo absolutamente innovador, y la verdad es que eso no es así. La persona que en estos momentos de la historia de la Tierra cree que está creando algo nuevo es una persona o muy tonta o muy inocente o que se cree mejor de lo que es, francamente. Hay muy poquita gente, yo diría que menos del 1% de la población humana, y creo que 1% ya es demasiada gente, que en verdad está innovando, en verdad está creando algo absolutamente nuevo. Y es que si nos ponemos a pensar, la mayoría de descubrimientos que se hacen en la ciencia o todos los inventos que se crean son a partir de algo más, algo que hubo antes, son a partir de experiencias que se tuvieron con anterioridad, como los celulares. Por ejemplo, antes teníamos teléfonos y por eso tenemos celulares, y ya que estamos desarrollando la computación, entonces por eso ahora hay smartphones o hay tabletas o hay relojes con internet, en fin, hay de todo esto. Todo tuvo un precedente antes y es por eso que vamos avanzando. Y eso es lo que precisamente hay que hacer con la creatividad cuando se está haciendo algo con vocación artística, podríamos decir. No importa si es un escrito, no importa si es un audiovisual, no importa si es un cuadro, no importa si es música, no importa si es, en fin, cualquier manifestación artística que se les pueda ocurrir, escultura incluso, todo tiene que tener un precedente, todo tiene algo antes. Y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a ese momento en el que tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que voy a crear ahora? ¿Qué es lo que me voy a inventar? Y aunque esas palabras, como acabo de decir, son muy grandes a veces, pero son correctas en el sentido de que vamos a reorganizar lo que existe para crear algo absolutamente diferente, o al menos nuevo en la medida en que no hay algo exactamente igual antes. Obviamente esto es muy difícil, por ejemplo en la creación de guiones de cine perfectamente se puede ver que hay muchas veces una base y esa base la repiten 48.000 veces y todavía se ve más con los llamados remakes. Entonces es un poco engañoso porque, lo siento, es un poco engañoso porque
creemos que estamos viendo algo nuevo y en verdad es que estamos viendo algo que vio la gente hace 30 o 40 años. Entonces, en verdad, ahí no estamos creando nada y lo que estamos haciendo es una reinvención, que también es otro nombre que se le da en el cine a las nuevas versiones de las películas, y ya, solo se le inyecta un poco de tecnología, un poco de modernidad, si se quiere, y ya. Pero eso no es lo que tenemos que hacer cuando creamos, cuando queremos afrontar la página en blanco y queremos inventar algo nuevo. No se trata de refrescar algo que ya existe, sino tratar de darle una vuelta, tratar de ver, de poner en la página cuál es nuestro punto de vista sobre ese tema. Por ejemplo, tenemos el tema de, bueno, la paz, ya que estamos hablando antes de la paz, tenemos el tema de la paz, entonces en vez de informar, porque no somos periodistas, los periodistas no son artistas, por mucho que ellos lo crean, no son artistas. Entonces ellos tienen que, su deber es informar y repetir más o menos lo que es la verdad. Algunos lo hacen, algunos no tanto, pero esa es la idea de su trabajo. En cambio, el trabajo del artista es coger ese tema, el de la paz, y dar su interpretación de ese tema. Y eso es lo que hay que hacer cuando escribimos un guión, cuando escribimos una historia, cuando hacemos un cuadro, cuando, en fin, cuál es nuestra opinión de del tema y cómo lo vamos a reflejar. Obviamente encontrar ese cómo lo vamos a reflejar es lo que es difícil, pero a la vez es bastante fácil porque solo nosotros tenemos la respuesta, solo nosotros podemos decir cómo nosotros vemos el mundo. Y creo que esa es la magia de la creación y de la creatividad hoy en día y siempre. O sea, eso no es de solo hoy que como no tenemos mucho que inventar, entonces hacemos eso. No, desde siempre ha sido igual. Lo que pasa es que ahora la mayoría de los seres humanos, bueno, los seres humanos en general, han llegado a sus sueños, han logrado hacer que sus sueños sean realidad. Antes la gente inventaba, oh, que una persona va a volar y lo hacía con alas pegadas con cera, pero ahora de hecho volamos en aparatos, pero volamos. Incluso hay gente que se lanza desde una montaña en parapente o en ala delta o como se llame, o planea, o en fin. Entonces ahora tenemos otras maneras de vivir esa misma experiencia y como cada persona es diferente, cada persona lo cuenta de una manera distinta. Por ejemplo, el tema de volar. Muchas personas van a, si, digamos, le pidiéramos a una clase de 20 estudiantes que escribieran su primera vez en un avión, todas las experiencias por obligación tienen que ser dramáticamente distintas, porque cada persona vive esa experiencia de la primera vez en un avión de manera diferente. De pronto, para una persona, esa primera vez en el avión fue la primera vez que llegó a ver el mar. De pronto hay una persona que de hecho nunca ha montado en avión en esta clase, entonces va a contar de su experiencia de cómo es ver los aviones, pero nunca haberse subido a ellos, o cómo es su interacción con algo con lo que nunca ha tenido él mismo una experiencia. O una persona que ha viajado mucho y ya está harta de viajar, o una persona que ha viajado en primera clase, otra en clase turista, otra en clase ejecutiva, en fin, hay 48.000 versiones de la misma historia ahí. Pueden verlo, por ejemplo, incluso en los videos de YouTube, que podríamos llamarlos arte en cierta medida, no en la medida puramente artística y puramente creativa, pero tienen algo de eso. Incluso no sé si han visto que en YouTube hay varios reportes de vuelos, reportes de personas que se suben a un avión y hacen como un pequeño video de cómo fue su experiencia de viaje en una ruta determinada. Y cada vez que vean un video de, digamos, la ruta, yo cómo vas a ver, París-Nueva York, cada experiencia en la ruta París-Nueva York va a ser dramáticamente distinta. ¿Por qué? Porque no estaban sentados en la misma silla, porque no comieron lo mismo, porque no estaban en la misma posición en la nave, porque les pasó algo gracioso a unos y a los otros no. La aerolínea era diferente, el horario era distinto, en fin. Todas estas experiencias cambian según la persona y según su punto de vista y según su manera de mirar al mundo. Incluso dos personas que siempre han vivido juntas, una pareja por ejemplo, no tienen las mismas experiencias y la misma respuesta a las mismas cosas. Y esas pequeñas diferencias, esos pequeños tonos, esos pequeños detalles en conclusión, son los que hacen que las historias sean ricas y sean apasionantes y sean muy interesantes de leer, cuando se ve que una persona puso su visión particular sobre un tema al respecto.
Entonces digamos que vamos a escribir o vamos a hacer un cuadro que nos dicen, ustedes 5 hagan un cuadro de un bosque. Todos vamos a pintar un bosque distinto, con un tono de verde distinto, la madera va a ser distinta de los árboles, de pronto algunos veamos un lago, de pronto otros veamos un estanque, de pronto otros no veamos agua, sino solo árboles, o una montaña, o nubes, o nieve, o viento, en fin. Todos tenemos una manera distinta de abordar exactamente lo mismo. De hecho, creo que eso es lo que hace que sea interesante interactuar con otras personas. Cuando una persona es dramáticamente distinta a nosotros, creo que se nos hace más interesante y creo que queremos saber más. Es como, ok, tú has vivido otras experiencias, eres una persona que ve distinto, dime más, cuéntame cómo ha sido esto, cómo ha sido lo otro, y esas son las conversaciones que de hecho son bastante interesantes. O una persona que de pronto no ha tenido las experiencias de la vida, pero tiene una manera de ver la vida de manera apasionada, no de manera optimista, porque conozco a los puramente optimistas y creo que es gente que se engaña a sí misma, pero incluso esa manera de ver el mundo completamente optimista es una manera diferente e interesante de ver las cosas. Creo que la creatividad está en eso, en poder explorar todas las cosas que nos hacen diferentes los unos a los otros y que son únicas a nosotros como tal, porque aunque nosotros como seres humanos no seamos únicos, porque somos 7 billones de personas, no somos, ninguno de nosotros somos únicos ni especiales, sí somos particulares, sí tenemos experiencias que nos distinguen los unos de los otros, incluso si somos gemelos, si vivimos en el mismo sitio, si hemos vivido toda la vida unos al lado de los otros. Nos hace diferentes y esas son las cosas que tenemos que buscar cuando vamos a hacer, vamos a afrontar un proceso creativo, y creo que ese es el tip más grande, el consejo más grande que yo le podría dar a cualquier persona que se afronta a escribir un guión, a hacer un cuadro, a una escultura, un escrito, lo que sea. Eso es lo que tienen que ver primero, su opinión, su visión de las cosas. No importa cómo lo vean los demás, no importa si quieren basarse en hechos reales, no importa si es que esto pasó, si no pasó, si es así, si no es así. Ese no es el punto. No se amarren de cosas que existen, amarse de cosas que ustedes piensen, ustedes cómo perciben una noticia, si es que quieren hacer un guión sobre un asesinato. No lo tomen, no vayan a hacer un guión de esa cosa. Por eso mucha gente se queja cuando, digamos, una película basada en hechos reales no es exactamente fiel a los hechos. La gente dice, ah, no, está mal hecha porque no es exactamente lo que pasó. Pero es que una obra cinematográfica es de hecho una obra artística, y eso quiere decir que tiene la visión de alguien detrás, alguien que no quiso, alguien que tiene una visión artística y alguien que quiere hacer un producto artístico con eso, y eso quiere decir que no va a copiar la realidad completamente, no es calcar, sino es dar su visión sobre lo que pasó. Y así hay muchas películas, seguramente han visto demasiadas en las que dicen, no, eso no pasó exactamente así, pero la persona se da una licencia artística para dar a entender su visión de ese momento, de ese acontecimiento, de esa persona, tal vez si es una biografía, digamos. Entonces creo que es bastante importante ese aspecto. Siempre tengan en cuenta lo que ustedes ven sobre ese tema, sobre lo que quieren abordar, y eso es lo primero a lo que se tiene que agarrar para poder seguir derecho. Ya los personajes, los detalles, todas estas cosas muy interesantes, pero más minuciosas, van mucho después. Lo primero es nosotros sentarnos, saber cuál es el tema que queremos elegir, de qué es lo que queremos hablar y cómo vemos nosotros ese tema, qué es lo que nosotros vemos ahí, qué vemos de interesante, qué vemos de particular y qué es lo que a nosotros nos motiva de ese tema para explorarlo. Y creo que eso es lo más importante en cualquier proceso creativo. Perdón si al comienzo me perdí un poco, pero este era el fin de todo el meollo del asunto, digamos. Muchas gracias por ver este video, por favor den like, comenten y suscríbanse al canal ahí abajo, por favor. Y sí, esperen más videos como este en español y muchas más reseñas de películas y de series en inglés. Muchas gracias, hasta luego.